Hola amigos, bienvenidos a otro video de MediHealth University. El día de hoy vamos a hablar sobre bacterias causantes de infecciones del tracto gastrointestinal, sobre todo del intestino delgado e intestino grueso, y en esta ocasión vamos a hablar sobre la Escherichia coli. Comenzando con las generalidades, el género Escherichia va a estar formado por las especies E. coli y E. hermani, aunque también existen otras, pero sobre todo E. coli es la que vamos a tratar en este video. Sobre E. hermani, la realidad es que este es un grupo de bacterias que también se encuentran relacionadas con infecciones humanas, pero muy pocas veces, es muy raro. E. coli va a ser la bacteria más común de la microbiota intestinal. Se va a presentar como un comensal del intestino humano pocas horas después del nacimiento. Y tanto E. coli como otras bacterias son necesarias para el funcionamiento correcto del proceso digestivo. En su nicho ecológico natural son los intestinos delgado y grueso. Forma parte de la microflora nativa intestinal y se encuentra en calidad de saprobio sin causar daño. De hecho, hay muchas cepas de E. coli que producen sustancias que son útiles para el huésped, como las colicinas, que tienen un efecto inhibitorio, sobre todo en otras cepas que son potencialmente patógenas, por lo que la colonización del intestino a nosotros nos resulta benéfica. Y otro punto importante es que son responsables de producir las vitaminas B y K. Y ya por último, mencionando un poco sobre los inmunógenos de superficie, como todas las enterobacterias, en E. coli hay antígenos somáticos O, antígenos flagelares H y antígenos capsulares K, que combinados van a conformar los diferentes serotipos conocidos de E. coli. De estos antígenos flagelares se conocen más de 50, alrededor de 100 yo creo son capsulares y otros 170 son somáticos. Tenemos el antígeno somático O, que constituye la parte externa de lipopolisacáridos de la pared, y cada antígeno O define a un serogrupo. Luego tenemos los flagelares H, que están presentes en los flagelos, y los capsulares K, que son externos en relación con los antígenos. Las características de E. coli es que esta va a ser la especie predominante de la flora anaeróbica facultativa del colon humano. Las infecciones producidas por cepas patógenas de esta especie pueden estar limitadas a las mucosas o pueden diseminarse. Y hay 3 síndromes clínicos que pueden resultar de la infección por cepas patógenas, que es la infección de vías urinarias, la sepsis y la enfermedad diarreica. Aquí es muy importante que recuerden que no todas las cepas son igualmente virulentas. Como les decía, unas pueden estar limitadas a solo las mucosas y otras se pueden diseminar. E. coli es un bacilo gram negativo con una sola cadena espiral de DNA, móvil, aerobio, anaerobio facultativo, con flagelos peritricos, y la mayoría forma fimbrias y piña. Muchas cepas pueden producir una microcápsula, muy pocas elaborar una macrocápsula y ninguna va a crear esporas. E. coli va a ser positivo a indol y a descarboxilasa de lisina y produce manitol y gas a partir de la fermentación de glucosa. También va a ser en lactosa y catalasa positivo y citrato y oxidasa negativo. Y también reducen los nitratos a nitritos y contienen información genética en los plásmidos, que son los responsables de la producción de toxinas y de la resistencia a los antimicrobianos. Y el genoma de E. coli tiene un total de 5.000 genes. Continuando con su patogenia, en E. coli, al colonizar los tejidos extraintestinales, produce procesos inflamatorios piógenos similares a los de otras bacterias y en ocasiones de mayor intensidad por factores propios. Esta bacteria lo que hace es producir más infecciones en heridas dentro de los hospitales y puede infectar tanto las vías respiratorias y las meninges como consecuencia de la invasión en la circulación sanguínea, como septicemias, que estas son un motivo de gran preocupación por la gravedad de su pronóstico, ya que se pueden instalar en el hígado, en las vías respiratorias o en otros órganos, y cuando hay una perforación intestinal, por ejemplo, son las responsables de las peritonitis subsecuentes y de algunas otras infecciones en otros órganos del cuerpo. Hay estadísticas que mencionan que las infecciones urinarias son producidas en más del 70% de los casos
por E. coli y puede ser el agente etiológico de enteritis y de enterocolitis, que son las que conocemos como diarreas del viajero. Las enterocolitis, que son las que vamos a hablar en este video, que son producidas por E. coli, se deben a los siguientes mecanismos patogénicos, en que podríamos comentarlos como la E. coli enteropatógena, la E. coli enterotoxigénica, la E. coli enteroinvasiva, la E. coli enterohemorrágica o también llamada enterocitotóxica, la E. coli enteroagregativa y la E. coli difusamente adherente. También hay una cepa que es la uropatógena, que es como también muy conocida actualmente, pero esa tampoco la vamos a hablar aquí. Ni la difusamente adherente ni la cepa que es uropatógena. Comenzando con la enterotoxigénica, esta es la causa más común de diarrea del viajero y de ileitis. Es más común en niños menores de 2 años. Se encuentran alimentos y agua contaminados. Ella lo que hace es adherirse, colonizar, proliferar y producir enterotoxinas, y se adhiere a receptores del enterocito mediante fimbrias y produce dos diferentes tipos de toxina principales. Una es la toxina termolábil 1 y 2. Estas penetran la mucosa intestinal, activan la denatociclasa en la membrana, aumentan el AMP cíclico, activan la proteína sinasa y hay salida de líquidos y electrolitos. Luego tenemos a las toxinas termoestables A y B. Aquí la A aumenta la concentración de GMP cíclico, activa la secreción de cloro e inhibe la absorción de cloruro de sodio. Y la tipo B se encarga de la secreción de bicarbonato de las células, aumenta el calcio intracelular y libera prostaglandina E2 y serotonina. Y también tenemos adhesinas, que aquí se las coloco. Sobre la clínica, este va a ser similar a un síndrome colérico. Tiene una incubación de 1 a 3 días, aunque al final también les dejé una tabla con los periodos de incubación, aunque varía un poco dependiendo de la bibliografía. Pero en general, de esta es de 1 a 3 días. Se caracteriza por distensión abdominal, diarrea acuosa, vómito, fiebre, enfermedad del viajero moderada, que puede durar 3 a 4 días. Y generalmente en esos 3 o 4 días ella debería de autolimitarse. En México se ha encontrado que es más común en los meses de abril a julio, y las complicaciones de este tipo de E. coli es el desequilibrio ácido-base y la deshidratación hipertónica. El diagnóstico lo vamos a realizar a través de coprocultivo, de aislamiento de E. coli, de la prueba de moco fecal, con ausencia de leucocitos, detección de toxinas por RIA y ELISA, PCR, hibridación de DNA y detección de genes de la toxina. El tratamiento va a ser principalmente el reemplazo de líquidos, ya que se autolimita. Y en el adulto se recomienda el trimetoprim sulfamethoxazol más loperamida o ciprofloxacino o floxacino, la que prefieran o la que se encuentre disponible. La E. coli enteropatógena se relaciona con brotes de diarrea en guarderías, hospitales infantiles y con diarrea en el verano. Tiene una alta mortalidad en menores de 2 años y tenemos 2 cepas diferentes. Las típicas, que no producen toxinas, producen una lesión histopatológica que se denomina AE, que es de adhesión y eliminación, y poseen el plásmido EAF. Y en las atípicas tienen las mismas características, pero no tienen el plásmido EAF. Este tipo de E. coli se adhiere al epitelio, tiene una disolución del glucocálix, aplanamiento y destrucción de microvellosidades, daño en el borde del cepillo y disminución de la absorción. El plásmido EAF, que codifica para una adhesina que es la BFP para el pili, está estrechamente codificada por el gen EAE, que lo que al final va a hacer es favorecer la unión íntima entre la bacteria y la célula. También existe un rearreglo del citoesqueleto celular, que es el fenómeno de unión, y tiene una distribución mundial en países subdesarrollados con climas tropicales, sobre todo lo que mencionaba al principio de brotes en guarderías y hospitales. La clínica va a ser a través de transmisión fecal-oral. La diarrea va a ser aguda, acuosa con moco. La fiebre va a ser de baja intensidad, va a haber vómitos, y aquí la complicación más importante es que si se vuelve
digamos que un problema de cronicidad puede estar asociado a desnutrición. El diagnóstico lo vamos a realizar con PCR, ese es el gold standard. Luego tenemos el coprocultivo, la serotipificación y el moco fecal, en donde vamos a observar leucocitos polimorfonucleares. Para el tratamiento, lo principal va a ser la corrección de la deshidratación. Generalmente se autolimita, pero si nos encontramos ante formas graves, se recomiendan los aminoglucósidos, el trimetoprim-sulfametoxazol, colimicina, neomicina y subsalicilato de bismuto. La E. coli enteroagregativa se caracteriza por la adherencia con fimbrias y adhesinas, y esa adherencia agregativa va a ser por una fuerte autoaglutinación. Esto se va a observar en el microscopio como si fueran ladrillos apilados. Esta tiene un plásmido que codifica fimbrias y que va a mediar la unión con la mucosa intestinal, va a formar como un patrón de adherencia que va a formar agregados, y una toxina que es la EAST, que se parece a la toxina termolábil de la enterotoxigénica, y también va a producir embolicina. Las cepas de la enteroagregativa se van a adherir a la mucosa, van a provocar efectos citopáticos, se acortan las vellosidades, va a haber necrosis de las puntas vellosas, finalmente edema e infiltrado mononuclear. Las evidencias histopatológicas y moleculares sugieren que elabora una citotoxina. Es más común en países en vías de desarrollo como India, Brasil, México, Bangladesh e Irán. Estos son los países donde se han reportado la mayoría de los casos que han sido de relevancia. Luego también hay otros casos que están asociados a pacientes con SIDA. Aquí el ilion se va a ver afectado y hay un factor enteroadherente termoestable, que era el que mencionábamos que era parecido a la ALT. También se caracteriza por las islas de patogenicidad LEE, que son el determinante de la adhesión y colonización intestinal. Aquí la clínica va a ser bastante sencilla, o sea, va a ser diarrea acuosa, secretora, mucoide, por lo general sin sangre, y hay un tercio de esos pacientes que desarrolla una diarrea con sangre de volumen escaso. También tenemos fiebre, vómitos, deshidratación, diarrea persistente, y las complicaciones pues van a ser la colitis hemorrágica y el síndrome urémico hemolítico. El diagnóstico aquí sí va a ser una sospecha clínica, sobre todo en casos de brotes, de que se identifique una cepa de E. coli que pertenece al O44H18, la diarrea persistente y cultivos positivos seriados. El gold standard va a ser pues el antígeno. Luego tenemos al moco fecal sin polimorfonucleares, el aislamiento en heces y la demostración del patrón del tipo AA en HEP2 y las sondas de DNA, que es como lo más actualizado que se ha desarrollado hasta ahora. Luego también tenemos en el tratamiento que esta va a ser una alta resistencia a antibióticos, y lo que podemos usar en el caso de este tipo de E. coli es profloxacino. Luego tenemos a la E. coli enteroinvasiva, y esta va a estar estrechamente relacionada con Shigella y va a causar una colitis similar a la shigelosis. Esta va a fermentar glucosa y gilosa. También afecta a la mucosa colónica, invade células epiteliales, se multiplica y provoca lisis de vacuolas endocíticas. Tiene capacidad patogénica por la producción de proteínas de la membrana externa, tiene respuesta inflamatoria potente y causa muerte celular y formación de úlceras. Sintetiza una toxina que se parece a la Shiga, tiene distribución mundial, la transmisión se da de persona a persona, 20 horas después de la exposición. Es más frecuente en escolares, adolescentes y adultos, rara vez en lactantes. La clínica se va a evidenciar por una diarrea de leve a moderada acuosa, un síndrome disentériforme, fiebre, malestar general, dolor abdominal tipo cólico y tenesmo, mialgia, cefalea, vómitos, deshidratación moderada, y posteriormente la diarrea va a cambiar o se van a agregar el moco y la sangre. Para el diagnóstico vamos a realizar la prueba del moco fecal, y aquí tienen que haber muchos leucocitos. Luego tenemos la prueba de Sereni, que es la inoculación de bacterias en la conjuntiva de cobayos o de conejos, y al colocarles la bacteria en la conjuntiva estos desarrollan una queratoconjuntivitis.
en que es una formación de placas en las monocapas de las células HeLa. Y esto, el hecho de que el conejo o el cobayo desarrolle una queratoconjuntivitis nos dice que la prueba es positiva. Luego tenemos las pruebas de sonda de polinucleótidos, la PCR y la ELISA. Y para el tratamiento va a ser principalmente reemplazo de líquidos, terapia antibiótica, igual que para los casos de Shigella, que está en otro video de este canal. Por último, la E. coli enterohemorrágica. Esta es un patógeno frecuente en los casos de diarrea con sangre. El reservorio va a ser el intestino del ganado vacuno y la carne contaminada, sobre todo la carne de hamburguesa. Otros reservorios conocidos también son las ovejas, los cerdos, los perros, los pollos y las gaviotas. La gravedad de la diarrea va a ser proporcional al porcentaje de colonización. La transmisión va a ser por alimentos, agua o de persona a persona. El factor de virulencia va a ser una potente citotoxina con efecto citopático sobre las células HeLa y sobre las células B. La intimina va a ser necesaria para la colonización del colon y hay un subconjunto particularmente virulento de organismos de E. coli enterohemorrágica que van a pertenecer al serotipo en O157H7. Lo que va a hacer la enterohemorrágica es adherirse con intimina, colonizar el colon, va a tener este factor de adhesividad de tipo fimbriado, se va a unir a la célula epitelial mediante el receptor STX1, se produce la citotoxina que es endocitada en el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático. Se inhibe la síntesis de proteínas en el 60S ribosómico. Y la muerte celular lo que va a dar origen va a ser a la destrucción de células endoteliales, renales, intestinales y se va a generar un daño intenso de la mucosa. La clínica en la E. coli enterohemorrágica va a ser principalmente la diarrea acuosa, inicialmente sin sangre. Tiene un periodo de incubación de 4 días. Va a haber presencia de dolor abdominal, fiebre de corta duración, vómito. Posteriormente va a ser diarrea sanguinolenta y las complicaciones van a ser la colitis hemorrágica, el síndrome urémico hemolítico, el síndrome anémico, la insuficiencia renal aguda, pancreatitis, entre otras complicaciones. Para el diagnóstico nos vamos a guiar sobre todo por el moco fecal con leucocitos polimorfonucleares, la rectosigmoidoscopía que se va a caracterizar por un eritema, un edema y una mucosa friable. En el enema varitado vamos a ver espasmos del colon ascendente y transverso y también podemos utilizar el cultivo, la serotipificación, el inmunoanálisis y la aglutinación de látex. Y ya por último, para hacer un resumen de los síndromes clínicos, les traigo una tablita con el periodo de incubación y algunos datos importantes. Entonces, para la E. coli enterotoxigénica, esta tiene un periodo de incubación de 24 a 72 horas. La causa más frecuente va a ser la diarrea. Es la causa más frecuente de la diarrea del viajero. Es una diarrea acuosa. Se caracteriza por producir al menos una de 2 toxinas, la enterotoxina termoestable o la termolábil. De la enteropatógena va a ser de comienzo lento. Esta es una diarrea infantil en países en desarrollo y las heces van a ser no sanguinolentas. Luego la enterohemorrágica va a tener un periodo de incubación de 24 a 72 horas. Aquí vamos a encontrar colitis hemorrágica y síndrome urémico hemolítico relacionado con brotes causados por alimentos en países desarrollados. Puede causar diarrea con sangre, colitis hemorrágica, síndrome urémico hemolítico y púrpura trombocitopénica. Es productora de toxinas similares a la Shigella y aquí el serotipo O157H7 es el más frecuente. En el caso de la enteroinvasiva, esta tiene un periodo de incubación de 48 a 72 horas. Aquí va a ser solamente disentería. Y se caracteriza por la invasión del epitelio intestinal y el colon, causando disentería en niños y adultos. Y luego, por último, la enteroagregativa, que va a tener un periodo de incubación de 24 a 72 horas. O sea, si se fijan, todos son de ese periodo de incubación, de 24 a 72 horas. Aquí va a ser una diarrea persistente en niños y pacientes infectados por el VIH, diarrea infantil en países en desarrollo y productora de toxina
termoestable, enteroagregante y codificada por Plasmidus. Y en caso de los medios de cultivo que son apropiados para el crecimiento de E. coli, el más conocido es el agar McConkey. Este se ve de un color rosa o rojo y se incuba entre 35 y 37 centígrados de 18 a 72 horas. Luego tenemos el agar EMB y aquí van a ser colonias púrpura violeta con brillo verde metálico. Se incuban igual de 35 a 37 centígrados de 18 a 24 horas. Y finalmente eso sería todo por el video de hoy. El video va a estar un poco extenso, pero pues traté de resumir toda la información lo más que pude. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Dejen su like, no olviden comentar y recuerden que todas las semanas estamos subiendo videos.